Bien, hermanos, la última vez que estuvimos tratando el Evangelio según San Lucas, que es lo que hemos venido estudiando en la clase de escuela dominical, terminamos la narrativa de aquella mujer que había roto el frasco de alabastro a los pies de Jesús, ¿se recuerda? Y llegamos hasta la narrativa de Lucas capítulo 8, que es el inicio de la narración a la parábola del sembrador. Hasta ahí hemos llegado y bueno, es lo que vamos a comenzar en esta mañana. Vamos a tratar el tema, vamos a analizar todo lo que tiene que ver con esa narrativa del capítulo 8 de San Lucas sobre la parábola del sembrador. Y por eso he puesto por título a la clase de escuela dominical los 3 impedimentos para no dar fruto. Uno es las aves, el otro es el sol y el último son los espinos. Y esto más en cuanto a la aplicación de las personas del mundo. Vamos a ver cuál es la aplicación que tiene la parábola del sembrador, qué es lo pertinente para nosotros hoy como cristianos y por qué son importantes estos 3 impedimentos al momento de evangelizar. Pero primero que todo, hermano, yo quisiera que comprendiéramos y que entendiéramos bien lo que es una parábola. Y para entender lo que ella es, hay que tomar en cuenta otros recursos literarios especiales que se encuentran involucrados. Y la mayoría de estos recursos literarios, algunos se pueden recordar, los estudiamos un sábado, los cuales convergen en un mismo término hebreo. No sé si se recuerdan, pero es el término mashal. ¿Y qué es un mashal? Bueno, es un dicho que expresa una verdad incontrovertible, el cual se explica más fácilmente, fíjense, ¿no? El mashal se explica más fácilmente ilustrándolo por medio del uso de lo que se llama un lenguaje figurado, un lenguaje en el que existen figuras, donde se usan diferentes tipos de figuras retóricas o figuras de dicción. Eso es un mashal. ¿Se recuerdan que decíamos que la palabra parábola y la palabra proverbio en hebreo es mashal? Bueno, eso es un mashal. Ahora, entre las figuras de dicción que utiliza el mashal en ese lenguaje figurado, se encuentra no solo la parábola y el proverbio, también está la metáfora, el símil, la alegoría y sobre todo, que lo vimos también esa vez, la metonimia. Ahora, hermanos, ¿qué es lo fundamental en el lenguaje figurado? ¿Qué es lo que prevalece en el lenguaje figurado? El uso de algo bien conocido, ¿ok? O las características, cualidades o atributos de cosas o vivencias concretas que son bien conocidas y que nos ayudan a explicar o a ilustrar una verdad menos conocida. O sea, para que lo entendamos mejor, es un relato terrenal que ilustra una verdad celestial en este sentido. Se utilizan cosas conocidas, cosas fáciles de entender para ilustrar o para explicar algo más complicado, algo que se conoce poco de la vida cotidiana, claro. Eso es lo fundamental en el lenguaje figurado, ¿ok? Entonces, para hacer esa ilustración se hace uso de símbolos y señales o comparaciones o asociaciones fáciles de establecer. Son cosas, vivencias, son aquellas vivencias o cosas fáciles que comprende algún grupo en específico. Pero lo importante también en el lenguaje figurado y que debemos prestar mucha atención es que tenemos que evitar a toda costa centrarnos en la figura misma. Acuérdense que en el mashal está lo que se quiere ilustrar por medio de una figura. Pero cuando vamos a ver esa ilustración, no debemos concentrarnos en la figura misma, sino más bien recordar que esa figura se encuentra ahí solo para señalarnos otra cosa
otra verdad, para ilustrar, enseñar otra cosa. Entonces, ojo con eso, no nos centremos en la figura misma. Ahora, como les decía, existen otras figuras literarias que convergen en este mashal, o recursos literarios. Y uno de ellos es el símil. Ahora, hermanos, ¿qué es el símil? Fíjense lo que es. El símil consiste en comparar una cosa con otra expresamente. Es decir, de forma clara y específica. Y por lo regular emplea las palabras como o semejante. Eso es lo que es un símil. Si viéramos un ejemplo, bueno, podría ser el que dice la Biblia: el diablo es como león rugiente. Fíjense que se encuentra el sujeto, que es en este caso el diablo, y aquello con que se compara, como león rugiente. Los dos se encuentran separados en el símil. ¿Okay? Entonces, la característica del símil es que explica, hace una comparación de forma clara. Deja que el sujeto y con lo que se compara se mantengan separados. A diferencia de esto, podemos ver en la metáfora. ¿Qué se diferencia el símil con la metáfora? Bueno, fíjense, la metáfora sigue siendo una comparación, pero esta comparación no es expresada, es decir, no se explica de forma clara ni específica, y tampoco se emplean las palabras como o semejante. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto y aquello con que se compara no se mantienen separados, como en el caso del símil. En la metáfora, y prestemos atención en esto aunque parezca un poco complicado, en la metáfora el sujeto y aquello con que se compara están entrelazados. Un ejemplo de esto es la vez que el Señor dijo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Okay? Fácilmente el Señor, si quería ilustrar un símil, él podía decir que las personas del mundo son como una mies y que aquellos que les tienen que predicar son pocos o son como obreros, utilizando las palabras, como ya dijimos, como y semejante. Pero en la metáfora, entendamos esto, no se emplean las palabras como y semejante, y el sujeto y aquello con que se va a comparar se mantienen entrelazados. Otro ejemplo de eso: yo soy el pan de vida. Fíjense, ¿no? El Señor Jesucristo se está comparando con un pan. Ahora, Él no dice yo soy como el pan o yo soy semejante al pan. No, Él entrelaza el sujeto y aquello con que lo quiere comparar. Yo soy el pan de vida. Ustedes son la luz del mundo. ¿Ok? Entonces, veamos la diferencia de lo que es símil y de lo que es metáfora. Ahora, ¿por qué esto es importante para entender el lenguaje figurado? Bueno, por esta razón, fíjense. Tenemos el símil y tenemos la metáfora. Ahora, cuando extendemos el símil, cuando hacemos el símil largo, cuando es una narrativa ya, se convierte en una parábola. Y cuando extendemos la metáfora, es una alegoría. Entonces, si entendemos lo que es el símil y lo que es la metáfora, fácilmente vamos a entender lo que es una parábola y lo que es una alegoría, porque sencillamente son narraciones alargadas. Un símil alargado es una parábola y una metáfora alargada es una alegoría. Esto se torna un poco más complicado al momento de que vemos que cuando comprimimos la parábola o comprimimos la alegoría, nace lo que es el proverbio. ¿Ok? Entonces, es importante que tengamos esto claro para poder comprender lo que es una parábola en especial. Y retomo y repito lo que dije ahorita. Parábola. Si la parábola es un símil extendido, entonces, ¿qué sería la parábola? Una narración en la que se utilizan diferentes sujetos, ya no uno solo, como en el caso del símil, diferentes sujetos comparados con otras cosas. ¿Ok? Y que por lo general se utilizan las palabras como o semejante. ¿Okay? Entonces, eso es una parábola. Y en la parábola se encuentran
relacionados estos otros recursos literarios. Entonces, hermanos, teniendo en mente esto, yo quisiera que pasáramos a leer la narrativa de la parábola del sembrador. Ahora, recuerden que por lo general, la mayoría de las narrativas que se encuentran en un evangelio también lo están en los demás. Y sobre todo, si se trata de los evangelios sinópticos, aquellos que pueden leerse o aquellos que pueden verse juntos. Entonces, si nos fijamos, la narrativa de la parábola del sembrador se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos. Y como podemos ver claramente también, es el evangelio de Mateo que nos genera mayor información. Entonces, a pesar de que estamos tratando en las clases de escuela dominical con el evangelio de Lucas, yo quisiera que el estudio de hoy iniciara a partir del evangelio de Mateo, por ser de mayor profundidad para entender la parábola del sembrador. Entonces, acompáñenme en el capítulo 13 de Mateo, de los versos 1 al 23. Capítulo 13 de Mateo, versos 1 al 23. Mateo 13, del 1 al 23. Dice así: y prestemos atención, hermanos, a cada palabra, porque cada palabra es importante para poder entender lo que concierne a la parábola del sembrador. Cada palabra que vamos a ver es importantísima. Entonces, ¿lo tienen ya todos? Leamos entonces. Y fíjense las primeras dos lo importantes que son. Aquel día, salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraban, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oye. Entonces, fíjense lo curioso de esto, ¿no? Para un hebreo, esa parábola era algo completamente comprensible. Jesús utilizó una vivencia, algo bien conocido por el pueblo, y que ellos practicaban. Una de las profesiones más comunes de ese entonces era la agricultura, el ser labrador. Por eso para ellos esto era familiar, esto era bien conocido. Y mejor que un hebreo, nadie conocía estas cosas. Un hebreo conocía y sabía las distintas formas de sembradura. Sabía que algunas de las veredas o de los caminos utilizados por los viajeros pasaban por sus terrenos. Y sobre todo sabía que existían piedras tales como el calizo, que solo tenían una fina capa de tierra, y que tanto estas como las plantas de espinos eran un impedimento para el fruto de la semilla. Esto lo conocía bien un hebreo, más que él no lo podía conocer. Entonces Jesús, fíjense, ¿no? Él quiere ilustrar, él quiere hacer una explicación de algo que nadie conocía. Entonces utiliza este tipo de figura literaria, que es la parábola, haciendo una comparación de algo que la gente conocía, de algo que la gente vivía, que era la agricultura, labrar la tierra, la plantación. Entonces Jesús utiliza eso.
y lógicamente era comprensible para el pueblo. La pregunta de todo esto es, ¿por qué Jesús también hace uso de las parábolas? Continuemos la lectura para que nos demos cuenta. Versículo 10 del capítulo 13 de Mateo, fíjense lo que dice. Termina de Jesús decir la parábola del sembrador y se le acercan los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, ¿por qué a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos? Mas a ellos no les es dado. Y aquí introduce Jesús otra comparación, fíjense lo que dice, porque a cualquiera que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y ahora da Jesús la otra razón. Por eso les hablo por parábolas, verso 13. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Ok? Entonces, primera razón, según lo contenido en el Evangelio, porque a ustedes les he dado a saber los misterios del reino. Primera razón de por qué Jesús utiliza sus parábolas. Y segunda razón, porque ellos viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, para que se entienda mejor, ¿por qué Jesús utilizaba parábolas para enseñar a la gente? Número uno, para ilustrar, para revelar o para aclarar las verdades espirituales. ¿A quiénes? A aquellos que estaban dispuestos a conocer el mensaje del Mesías, a sus discípulos, a aquellos que lo habían aceptado y lo habían reconocido como el Mesías. Fíjense que le dice a los discípulos, a ustedes les es dado saber los misterios del reino. ¿Por qué razón? Porque ellos lo habían reconocido como el Mesías prometido, el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, primera razón para eso, para que ellos pudieran conocer las verdades espirituales. Ahora, Jesús también dice, como vimos, pero a ellos porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, ¿cuál es la segunda razón? Para esconder la verdad de los que endurecieran su corazón contra él, es decir, los incrédulos. Entonces, Jesús les estaba hablando en parábolas, primero a sus discípulos para que entendieran, y segundo, a aquellos que no lo reconocían como Mesías, para que no entendieran. Ahora, hermanos, lo complicado acá, y cuando vemos la armonía que tienen los tres evangelios, o los cuatro evangelios, pero más que todos los sinópticos, es lo que dice Marcos y Lucas. Fíjense que Mateo, volvamos a leer el versículo 13. Fíjense lo que dice el evangelio de Mateo, y prestemos mucha atención. Mateo dice, por eso les hablo por parábola. ¿Por qué razón? Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ahora, fíjense cómo dice Marcos, por ejemplo. Y les digo, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Y fíjense la diferencia que hace Marcos. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y Lucas dice algo muy similar. Fíjense lo que dice Lucas. Y les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola. ¿Por qué razón? Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, la pregunta será aquí es, primero, ¿por qué Mateo dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen? Fíjense, ¿no? Mateo utiliza porque, mientras que Marcos y Lucas dicen para. ¿Será que los evangelios entran en una contradicción? Y si es así, ¿cuál de ellos tiene la razón?
Porque un ateo o alguien que ignore las reglas básicas de la hermenéutica pudiese decir fácilmente: Jesús hablaba en parábolas a propósito. Alguien que lea Marcos y Lucas dice: Jesús hablaba en parábolas a propósito, para que no entendieran. El tipo era malo, perverso, orgulloso, no quería que la gente se convirtiera. ¿Será que realmente esto es así? ¿Cómo podemos ver la armonía que tienen los tres evangelios? ¿Cómo podemos, respetando las reglas básicas de la hermenéutica, hacer la interpretación de esto? Como yo sé que hay varias personas nuevas, yo quisiera que repasáramos las reglas básicas de la hermenéutica. Fíjense. La primera: la Biblia se interpreta ella misma. Esto es, que ella es su propio intérprete. Y es posible porque hay coherencia histórica y teológica en ella. Y además hay unidad y uniformidad en su mensaje. Esa es la primera regla básica de la hermenéutica. La Biblia no se puede contradecir, no puede caer en contradicción. Si Mateo, Marcos y Lucas son evangelios canónicos que se encuentran en la Biblia, no se pueden contradecir a sí mismos. ¿Por qué? Porque violarían una regla básica de la hermenéutica. Y la segunda es que no se debe nunca interpretar un texto fuera de su contexto. Estas son las dos reglas básicas para poder interpretar la Biblia. Muchos ya la conocen. Entonces, respetando estas dos reglas, ¿cuál pudiese ser una interpretación bíblica de esta aparente contradicción? Pues fíjense, cuando comenzamos el Evangelio de Mateo, decía aquel día. Ya vamos a ver por qué. La razón de todo esto es que porque los judíos que habían decidido deliberadamente rechazar a Jesús como Mesías e ignorar sus enseñanzas, Dios mismo, como castigo a eso, y por medio de las parábolas de Jesús, cegaba sus ojos y endurecía su corazón para que no entendieran lo que él decía. Entonces, quisiera que se entendieran: estos no son hombres que Dios había predestinado para que no entendieran. Estos fueron hombres y mujeres que deliberadamente decidieron no creer en el Mesías y rechazar sus enseñanzas. Entonces Dios, como castigo a esa rebeldía, utilizando las parábolas, cegaba sus ojos, endurecía su corazón para que ellos no pudieran entender. ¿Ok? ¿Por qué o cómo podemos sustentar esta interpretación? Porque según el primer versículo de esta narrativa, como les decía, Jesús, el mismo día de haber relatado la parábola del sembrador, había tenido previamente una fuerte confrontación con los escribas y fariseos. Eso no aparece en el Evangelio de Lucas, pero sí en Mateo. Jesús había tenido tal discordia contra ellos, que ellos lo habían considerado que tanto sus actos, sus milagros y sus enseñanzas provenían de origen satánico. ¿Se acuerdan la frase cuando ellos dicen: Él echa demonios por Belcebú? Entonces, muchos de los judíos no solo habían rechazado que él era el Mesías, sino que aseguraban y afirmaban que sus enseñanzas y sus milagros se derivaban de poder satánico. ¿Ok? Entonces, a partir de ese momento, los oyentes de Jesús o su auditorio ahora se dividían en dos partes. Número uno, aquellos que sí habían reconocido y aceptado que él era el Mesías. Y número dos, aquellos que habían rechazado o rehusado creer en él y que encima de todo decían que él tenía orígenes satánicos o que hacía sus milagros y sus enseñanzas de origen satánico. Ese es el contexto. Ahora, ¿cómo conciliamos el porqué de Mateo y el para de Marcos y Lucas? Sencillo, hermano, porque tenemos que entender que Marcos y Lucas están enfatizando al resultado final de la enseñanza de Jesús por medio de las parábolas, mientras que Mateo al iniciar. ¿Cómo se explica esto?
que Jesús, viendo la dureza de su corazón, ¿verdad? Porque ellos no veían, por razón de que ellos no veían, les hablaba en parábolas para que siguieran en ese estado. ¿Ok? Esto no quiere decir, y repito porque puede ser difícil de comprender, esto no quiere decir, y tengamos esto en mente, esto no quiere decir que Jesús deliberadamente optó a hablar con parábolas a propósito para que la gente no entendiera. No. El contexto previo a eso es el rechazo de los judíos a sus parábolas. Entonces, como respuesta a eso, y no solo como respuesta, como castigo, Dios les hablaba en parábolas para hacer la diferenciación entre sus oyentes, para que sus discípulos, para que aquellos que sí lo reconocían, entendieran, y para aquellos que habían endurecido su corazón, perseveraran en esa conducta. Ahora bien, esto que Jesús hizo no fue de forma casual o contingente. Esto obedecía a una profecía con respecto al Mesías y su relación con el pueblo. Y es por ello que una tercera razón de por qué Jesús utilizaba parábolas era para darle cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, para entender esto, sigamos leyendo el versículo 14 de este capítulo. Fíjense lo que dice. Jesús, después de dar esta explicación, dice: de manera que se cumple en ellos. ¿En quién? En aquellos que habían endurecido su corazón, en aquellos que habían rechazado al Mesías. ¿Se cumple qué profecía? La profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué razón? Fíjense, versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Dios no engrosó su corazón, ellos lo engrosaron primero. Ahora, como castigo a eso, es que Dios los deja en ese estado. Y sigue diciendo: y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Ellos han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Y fíjense lo que dice el versículo 16, y esto sí es pertinente para nosotros. Pero bienaventurados vuestros ojos. ¿A quién está hablando aquí Jesús? A sus discípulos. Bienaventurados sus ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora, esta profecía se encuentra en Isaías capítulo 6, versículos del 9 al 10, que dice algo muy parecido a lo que dijo el Señor. Pero por cuestiones de tiempo, pasemos ahora a la siguiente profecía que se cumplía. Isaías capítulo 6, versículos del 9 al 10. Ahora, decíamos que Jesús no hacía esto de forma casual o de forma contingente o se le metió en la cabeza hablar en parábolas. No, esto obedecía a profecías. Jesús hablaba en parábolas para cumplir también lo profetizado en el Antiguo Testamento. Número uno, de que aquellos a los que Él les hablara iban a deliberadamente rehusar creer en Él, cerrar sus ojos y no oír. Ahora, también existía otra profecía que se encuentra en el Salmo 78:2, que dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Estas dos profecías se cumplían con la utilización de Jesús de sus parábolas. Y fíjense que Mateo más adelante lo reitera, cuando Jesús en otra de sus parábolas dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. ¿Por qué razón? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, citando ese salmo. Ahora, esta acción de Dios, o sea, el que Dios endurece el corazón del hombre
como castigo al propio endurecimiento voluntario del ser humano, no era primera vez que sucedía. Fíjense lo dicho, por ejemplo, en Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy Jehová no les ha dado corazón para entender, ni oídos para ver, ni ojos para ver, ni oídos para oír, refiriéndose a la incredulidad del pueblo de Israel. Isaías 44:18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Jeremías 5:21 dice también: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Esto era responsabilidad del pueblo de Israel. También Pablo posteriormente hace mención de esta profecía, y fíjense cómo se respalda nuestra interpretación. Habiendo señalado un día, vinieron a Pablo muchos a su posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? ¿Cuál fue la respuesta de esos oyentes? Fíjense que es lo mismo que con Jesús. Una división de dos auditorios. Los primeros asentían a lo que se decía, pero otros, ¿qué hacían? No creían. Sencillamente se rehusaban a creer a lo que Pablo decía. Entonces Pablo, al igual que Jesús, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, Isaías capítulo 6, versículo del 9 al 10. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón, fíjense, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sano. Entonces, hermano, debemos tener claro que esta parábola, número uno, no puede entrar en contradicción con la misma Biblia, porque vimos que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Ok? Entonces, además de esto, tenemos que tener en cuenta siempre, hermanos, un principio teológico fundamental. ¿Y cuál es este principio? Que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Entonces, si Dios no quiere que nadie se pierda, si Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿cómo entonces vamos a decir que Dios a propósito les hablaba en parábolas para que no se convirtieran? Claro que no. Dios quiere que todos se arrepientan. Dios quiere que todos se salven. Ahora, respeta esa libre voluntad que tienes todo ser humano de creer en el Mesías o de rehusar creer, de resistir al Espíritu. Eso está dentro de la voluntad de cada uno. Entonces, visto estos tres motivos de Jesús, número uno, el que él hablaba en parábolas para aclarar, para explicar y para ilustrar a sus discípulos aquellas enseñanzas concernientes a lo desconocido, a aquello que era el reino de los cielos. Primera razón esa, para sus discípulos, para enseñarles a ellos. Segundo, como castigo por causa de la incredulidad de aquellos fariseos y de aquellos escribas, para que no entendieran lo que él decía, porque ellos viendo no veían y oyendo no oían. Y tercera razón, para darle cumplimiento a las profecías del antiguo pacto. Bueno, yo creo que también ahí es importante, hermano, el hecho de que Dios ve de lejos al altivo, al prepotente. Los fariseos tenían una actitud prepotente contra aquel que no era graduado en su universidad, por así decirlo.
Y eso yo creo que también lo sigue cumpliendo Dios hoy día. Es un ejemplo para hoy, lo sigue cumpliendo en medio de los creyentes prepotentes, los creyentes que creen que se las saben todas porque tienen más estudios, cualidades. Yo creo que Dios en un momento dado, por muy claro que parezca la Biblia, Dios hace que sus oídos se engorden con esa prepotencia para que digan la apostasía que hoy se está diciendo. Y por eso es que hay un versículo que Dios reafirma que Dios ve al altivo de lejos, pero a los humildes se le acerca. Amén, hermano, así es. Entonces, por supuesto, esa también es una razón. Y teniendo en cuenta que Dios conoce el corazón del hombre y sabe aquel que es humilde para aceptarlo o prepotente para rechazarlo. Entonces, entendiendo ya lo que es una parábola y entendiendo la razón de por qué Jesús utilizaba las parábolas, veamos ahora la explicación de la parábola del sembrador. ¿Qué fue lo que Jesús quiso ilustrar con la parábola del sembrador? Entonces, acompáñenme al versículo 18 de este mismo capítulo, donde el Señor dice: oíd pues vosotros la interpretación de la parábola del sembrador. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, hermano, para hacer una pausa acá con esta frase, para que no nos confundamos, el que fue sembrado junto al camino, es difícil entender que una persona sea sembrada. Entonces, debe quedar claro que Jesús está utilizando en esta ocasión una expresión abreviada. Es decir, el que fue sembrado lo podemos sustituir fácilmente por: este es el que en su reacción al mensaje se asemeja a la reacción de. Pero Jesús, para ahorrarse eso, utiliza esta expresión abreviada de el que fue sembrado. ¿Ok? Entonces, versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es, fíjense, el que fue sembrado en pedregales. Sustituimos, este es el que en reacción al mensaje se asemeja al que fue sembrado en pedregales. ¿Se entiende eso? ¿Okay? Fíjense, repito, fíjense que la palabra dice: el que fue sembrado. Ahora, la persona no es la que es sembrada, como vamos a ver ahora. Jesús simplemente está utilizando una expresión abreviada para decir ¿qué cosa? Que la persona se asemeja a la reacción de aquel que fue sembrado, de aquella semilla que fue sembrada en los distintos terrenos que vamos a ver. De todas maneras, esto lo vamos a entender mejor cuando veamos otros pasajes. Versículo 20, sigamos la narración. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Tercer terreno, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra. Fíjense que en cada uno dice el que oye la palabra, el que oye la palabra, el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y cuarto terreno, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y no solo entiende, sino que da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, hermano, para entender lo que la palabra del sembrador es, no tenemos que aplicar ningún método, porque Jesús le está explicando ya a sus discípulos lo que es. Ahora, es clave entender en esta parábola tres cosas. Número 1, ¿qué representa el sembrador? Número 2, ¿qué representa la semilla? Y número 3,
que representan cada uno de los terrenos donde cae la semilla. Entonces fíjense la preciosa armonía de los evangelios. Marcos 4:14. ¿Quién es el sembrador? El que siembra la palabra. Y Lucas 8:11. ¿Quién es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Entonces, en este contexto era Jesús el que sembraba la parábola, era Jesús el que estaba predicando el evangelio, pero posteriormente iban a ser sus discípulos y todos aquellos a los cuales se les encomendara la gran comisión. Cada uno de ustedes se convierte cuando sale a la calle en un sembrador de semillas, en un predicador del evangelio. Amén. Ahora vamos a ver qué representa, ya para finalizar, cada uno de los terrenos. Fíjense los 4 tipos de terrenos. Aquellos que caen junto al camino, aquellos que caen entre pedregales, aquellos que caen entre espinos y aquellos que caen en buena tierra. Estos son los 4 terrenos a los cuales puede caer la semilla. Ahora, fíjense algo importante en esto. El resultado de si la semilla da fruto o no depende en su mayoría de la condición del terreno, ya que la diferencia entre los resultados no radica en la semilla. ¿Por qué razón? Porque la semilla es la misma y el sembrador sigue siendo el mismo. Por eso es que algunos le han puesto esta parábola la parábola de los terrenos. ¿Ok? Ahora, la aplicación de estos terrenos es concerniente a cristianos o a mundanos. Lógicamente, por el contexto que hemos visto, esto se aplica a los de afuera. La sembradura de semilla no es otra cosa que la evangelización. Cuando usted sale a la calle a predicar el evangelio, usted se va a conseguir con estos 4 tipos de terrenos. Ahora, también es responsabilidad de usted ser un buen sembrador y poder llevar una buena semilla. ¿Ok? Tenemos que ser buenos predicadores al momento de evangelizar a la gente y presentarles la buena semilla, el verdadero evangelio. Ahora, fíjense el resultado de cada una de las semillas. Primero, hay unas que caen junto al camino y vienen las aves y se la llevan. Dice el Señor que este es el malo. Los otros evangelios lo catalogan como Satanás o el diablo. Entonces, cuando usted va y predique el evangelio, ese evangelio le puede llegar a una persona o a un terreno que es junto al camino. ¿Qué quiere decir? Que la persona no entiende el mensaje y entonces el malo, que representan a las aves, arrebata lo que fue sembrado. Ahora, también nos podemos conseguir con aquellos que el sol, es decir, la aflicción, la tribulación, la persecución o la prueba, por causa de la palabra, hace que esa semilla se seque. Entonces, cuando usted va y predica el evangelio, y cuando Jesús predicaba, ese evangelio le llegaba al corazón de personas que la recibían con gozo, como dice la palabra, la aceptaban, pero como no tenían raíz, se recuerdan, ¿no? Como no tenían raíz, venía el sol y se secaban. Entonces, el sol acá, ¿qué representa? La aflicción, la tribulación, la persecución y la prueba por causa de la palabra. Y este tipo de terreno, por no tener raíz, por no ser humedada, se seca. Ahora, cuando usted va y predica, también se puede conseguir con semillas que caigan entre espinos. ¿Y qué son acá los espinos? Bueno, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, los placeres de la vida y las codicias de otras cosas. Estos espinos ahogan la palabra, ahogan la semilla. Cuando usted va y predica el evangelio, también se puede conseguir con personas que por amor al dinero,
por amor a las riquezas, sencillamente no dan fruto. Esa semilla que fue sembrada es ahogada por estas cosas. Ahora, ¿cómo poder nosotros saber cómo contrarrestar estos impedimentos para no dar fruto? ¿Cómo podemos nosotros, al momento de predicar el Evangelio, tomar las precauciones para que en el terreno que caiga la semilla dé fruto? ¿Cuál es la clave para nosotros? Fíjense, ya con esto estamos terminando. Número 1, para que Satanás no arrebate la palabra que fue sembrada, la persona, o debe haber en el corazón de ella, entendimiento de la palabra. Fíjense que Mateo dice, y porque no entiende, viene el malo y arrebata la palabra. Entonces, acá hay responsabilidad tanto en el sembrador como en el terreno de preocuparse por entender la palabra, porque ese corazón de esa persona pueda comprender lo que le estamos diciendo. Y también del expositor, que la haga. Por supuesto. Debe haber tanto responsabilidad de los dos. Ahora, segundo, para no tropezar por causa de la aflicción o persecución, debe haber raíces firmes en la palabra oída y constante alimento. Dice otro de los evangelios que esa semilla que fue sembrada entre pedregales, por no tener humedad, se secó. Entonces, hay dos cosas en el terreno que cae entre pedregales. Número 1, no tiene raíz en sí mismo. Y número 2, no tiene humedad, no tiene alimento. Entonces, ¿cuál debe ser? ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Que ese tipo de terreno entienda que van a venir aflicciones y persecuciones. Ese es el problema de la predicación del evangelio moderno de hoy, que se le pinta a la gente que Dios tiene un plan maravilloso para su vida y nunca se les habla de que van a padecer, de que van a tener persecuciones, aflicciones por causa de la palabra. Entonces, ese tipo de terrenos debemos preocuparnos porque entienda que debemos tener raíces firmes y constante humildad. Ahora, número 3, para no dejar que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas ahoguen la palabra, debe haber perseverancia. Es decir, no debe irse, como dice Lucas, debe perseverar en la palabra. Entonces, al momento de predicar, sabemos que nos vamos a encontrar con 4 tipos de terreno, pero nosotros como sembradores, preocupémonos, número 1, en que el que es sembrado junto al camino entienda. Número 2, el que es sembrado entre pedregales pueda tener raíces firmes y constante alimento. Y número 3, el que es sembrado entre espinos, que persevere. Preocupémonos por predicar eso. Ahora, ya para finalizar, fíjense lo hermoso de todo esto, de que la predicación nunca será en vano. Siempre va a haber un terreno que dé fruto. Amén. Y fíjense lo que dice Lucas capítulo 8, versículos 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, las características de la persona que es buena tierra, ¿cuáles son? Que oye, que entiende, que da fruto y que persevera. Amén. Ahora, ese fruto, como vemos, puede ser a 30, a 60 o a 100 por uno. Porque las personas, ese fruto que también es digno de arrepentimiento, no lo producen con la misma rapidez todos. Hay personas que para convertirse en cristianos con raíces firmes y constante alimento requieren tiempo para ir creciendo, para ir dando fruto, mientras que otro es súper rápido. Eso es lo que significa al 30, al 60 y al 100 por uno, una cosecha más grande que la otra, el que den fruto o no. Ahora, hermano, ya para finalizar, la motivación que debemos tener como sembradores es la siguiente. Y fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículos
del 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Acuérdense que la fe para vivir en este mundo es don de Dios. Es aquella porción o aquella medida que Dios ha dado a cada uno, según el designio de su voluntad. Entonces dice Pablo, yo como sembrador planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Trabajo en equipo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa, conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Entendamos esto, hermanos. Nosotros como sembradores lo único que somos colaboradores. Y aquellos a los que les predicamos son un campo para el labrador, para Dios. Entonces, en conclusión, tenemos la motivación de que cuando vamos a sembrar, no va a ser en vano. Vamos a poder conseguir fruto. Hay personas a las cuales vamos a poder ver ese fruto. Pero también, y este es el misterio del cual, o uno de los misterios del cual Jesús quería explicar, que es el siguiente, de que la verdad de las buenas noticias serían rechazadas por la mayoría. Esto no se había explicado muy bien en el Antiguo Testamento. Y Jesús cuando predicaba, fíjense, ¿no? De 4 terrenos, 3 rechazaban esa semilla, 3 no daban fruto. Entonces, uno de los misterios en esta parábola, porque dijimos que la parábola es aquella ilustración que se utiliza para poder revelar e ilustrar un misterio, era decirle a sus discípulos que su predicación iba a ser rechazada por la mayoría. Si se predicaba una buena semilla, si se sembraba una buena semilla y si se era un buen sembrador, pero que tenemos que tener la esperanza de que van a haber frutos. Nuestra predicación del Evangelio no va a ser en vano, porque es Dios quien da el crecimiento. Entonces, en esto se corresponde, hermanos, tanto lo que es una parábola, tanto el por qué Jesús la utiliza y la interpretación de la misma. Que el Señor les bendiga. Amén.